Esta cámara sí. Buenas tardes, eh, jóvenes aprendices del curso Medición de Huella de Carbono en Organizaciones, identificado con la ficha número 303-9994, 304-0033, 304-0034, 304-0045. Siendo hoy el día martes 20 de agosto del 2024, doy inicio a la conferencia web número 4, siendo las 6 de la tarde. Del presente día. ¿Me confirman, por favor, si me están escuchando? Diana, Stephanie. Sí, señor, lo estamos escuchando. Muchas gracias. Y se está viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, muchas gracias. Recordar que pertenecemos al Centro Industrial y Desarrollo Empresarial de Soacha, adscrito a la Regional de Cundinamarca. Vamos a recordar las reglas de la sesión. Entonces vamos a efectuar intervenciones respetuosas, utilizar preferiblemente audífonos y micrófono, revisar todo el material que está disponible, los enlaces, tanto de los materiales como los enlaces para la entrega de evidencias. Al final, pues vamos a hacer una sesión de preguntas y varios. Como les he venido indicando y siguiendo la misma dinámica que hemos abordado para estas sesiones sincrónicas, estamos ya realizando la cuarta semana del curso y estamos desarrollando las actividades que corresponden al RAP de aprendizaje número 3. En este caso, pues este RAP lo integran dos actividades, que es la actividad 3, de la que vamos a hablar el día de hoy, y pues la actividad 4, que posteriormente se explicará. Esta semana pues inicia el 9 de agosto y terminó por cronograma el día 16. He estado recibiendo varias observaciones o sugerencias por parte de los aprendices y bueno, comentarios. Ustedes saben, referente a la asociación a unos correos que ha llegado directamente del aplicativo de Sofía. Como les indiqué al inicio del curso, cuando iniciamos el curso, pues no teníamos aplicativo de Sofía. Curso y el aplicativo empezó a funcionar prácticamente la semana pasada. Y pues como les venía indicando, muchos de ustedes no habían podido ingresar porque no estaban asociados y se estaba presentando muchos conflictos entre la aplicación de Sayuna y el aplicativo de Sofía Plus. Yo los pude asociar solamente hasta el día 17. De ahí viene el comentario de algunos aprendices que nos llegaban y nos decían, ¿cómo me llega un comentario donde indicaban que hasta ahora se están iniciando el curso o nos asociaron a
al curso cuando el curso ya lleva como 15 días. Tiene toda la razón. Por eso yo les dije al inicio que no los habíamos podido, ninguna acción que se involucrara a Sofía Plus, pues se podía realizar. A ustedes la Dirección General hizo una preinscripción directa, pero solamente una vez entró en funcionamiento Sofía Plus, los pudimos asociar. Por eso les decía en el correo que el curso, hasta ahora se estaban asociando al curso. Eso significa que ya estaba habilitada la plataforma para todos ustedes. Algunos aprendices muy juiciosos pudieron ingresar desde el primer día, otros no. Eso se solucionó y espero que así esté solucionado desde el momento que ya Sofía Plus entró en funcionamiento. Comprendo que aún se presenten ciertos conflictos con Sofía. Sofía, pues está, el aplicativo de Sofía Plus no está, digámoslo así, funcional el 100% con toda su capacidad. Se le están haciendo ajustes y comprendo que esos ajustes y esas actualizaciones y demás aspectos, pues nos genera a nosotros cierto trauma con el desarrollo de los cursos. De esto está enterado, pues, la Dirección General, porque es un problema a nivel nacional que tiene la institución. Y esperemos que todos esos procesos se puedan sincronizar, perdón, y podamos seguir prestando un servicio de buena calidad como estamos acostumbrados a recibir por parte del SENA. Entiendan que no es responsabilidad de los instructores, un problema ya a nivel institucional. Lo mismo la generación de certificados y demás a otros aspectos que involucran la aplicación de Sofía, actualización de contraseñas, puede que se esté presentando ciertas inconsistencias todavía, pero todo tiende a normalizarse. Igual el curso, pues la plataforma Desayuna nos ha permitido tener a ustedes matriculados y tenemos su sábana de notas y bueno, invitaciones a que se pongan al día. Cuando se terminó la semana 3, les envié una copia de ese centro de calificaciones con los avances que ha tenido cada uno de ustedes durante el desarrollo del curso. Recuerden que son solo 5 evidencias las que tienen que publicar o responder. Y agradezco mucho y felicito a aquellos aprendices que van muy juiciosos. Es más, algunos ya terminaron de enviar sus evidencias. Ya están enviando de la 4ª semana. Entonces, todo el material ha estado disponible con el fin de que ustedes descarguen la guía de actividades que se las compartí y pues con el material disponible pueden ir desarrollando todas las evidencias. La invitación ahora es a que revisen su sábana de notas, verifiquen qué evidencia les hace falta para que asimismo puedan ir en este tiempo. Recuerde que tenemos fecha de entrega y les estaré colaborando solamente hasta el día 24. Fecha límite de recepción de actividades, 24 de agosto del 2024. Esa fecha no la hemos cambiado. Desde el primer día que hicimos esa socialización de todo el sistema y de la interfase y de la metodología, pues está esa fecha.
24 de agosto, esa no se ha cambiado. Por favor, para que la tengan en cuenta, es la única fecha que yo no puedo, una vez alcanzada esa fecha, yo no la puedo cambiar. Entiendo que Sofía Plus ha presentado dificultades y demás. Ese tiempo no es que sea retroactivo, entonces, como en un partido de fútbol que se perdió, aunque no se ha perdido porque el material de Sajuna ha estado disponible. Por eso les permitimos trabajar en equipos y utilizamos varias estrategias para que generar el menos traumatismo posible en el desarrollo del curso. Entonces esas fechas no las podemos modificar. Ya hicimos la consulta, elevamos toda la consulta a nuestro coordinador académico, se hizo la solicitud en atención a todas las observaciones que nos han hecho los jóvenes aprendices, los señores aprendices, pues porque entenderán que eso ya no es, se me sale de mis atribuciones como tutor virtual. Entonces yo debo cumplir con unos lineamientos y pues se elevó la solicitud que hicieron respetuosamente y pues lamentablemente pues podemos decir que no, digamos que no está autorizada en virtud a todas las estrategias que generamos para que ustedes pudieran desarrollar su curso sin ningún, pues sin tropiezos. Después de que entró Sofía Plus, pues ya todo el mundo tiene acceso al curso. No se descarta que algún aprendiz aún presente algún conflicto, pero entienda que ya no es la plataforma, sino ya deben verificar si tiene las credenciales que son, verificar la conectividad, que el equipo que tengan o que por el cual vayan a desarrollar o a ingresar a Sajuna, pues con tenga todos los requerimientos técnicos para que le permita la navegación y el desarrollo del curso. Entonces la invitación es a que, por favor, miren, están evaluadas todos los productos que me enviaron. Faltarán solamente los que enviaron en la tarde o ya en la mañana, muy entrada la mañana, después de las 10, 11 de la mañana, pues porque tenemos otros aspectos administrativos que también atender. Entonces, pues estamos en unas reuniones, pero ya digamos que están actualizadas todas las evidencias que han enviado. Si alguien envió en el transcurso de las 12 hasta ahora, pues es posible que todavía esté pendiente, pero ya mañana aparecerá evaluada las evidencias. Entonces ingresen por favor a su centro de calificaciones, verifiquen qué evidencias han enviado, qué les aparece calificado, y si ve que usted envió una evidencia y no está evaluada, muy seguramente es porque no utilizó el canal correcto. Y pues le pediría que me escriban esos casos puntuales para revisarlos así puntualmente y pues miramos a ver qué fue lo que sucedió. Sí, de todas maneras ahí queda siempre la huella, entonces no hay ningún problema. Yo evalúo lo que me aparece en mi plataforma para calificar, ¿no? Entonces, para que hagamos claridad en esa fecha, sobre todo el 24 de agosto, para que no vayamos a tener sorpresas o algún aprendiz que, profe, que es que no pude, y buenos colombianos dejamos todo para el final. Entonces, por favor, hagamos el último esfuerzo para poder nivelarnos con el curso y que no tengamos mayores tropiezos ni dificultades. Entonces, para el día de hoy, en atención a todas las dificultades y conflictos que han tenido los aprendices, pues que solicitaron que hiciéramos aplicación desde la semana número 1, hemos realizado 4 sesiones, entonces hoy vamos a hablar sobre esta actividad de aprendizaje que es fundamental para la cuarta.
¿sí? En esta actividad de aprendizaje 3, que es seleccionar factores de emisión y definir diferentes niveles y escalas de los gases de efecto invernadero según la metodología establecida. Tenemos que realizar una evidencia, actividad de aprendizaje 3, evidencia 1, que es elaborar un mapa mental donde se identifiquen las diferentes fuentes y tipos de factores de emisión, así como los niveles y escalas de los gases de efecto invernadero según esa metodología establecida. Entonces aquí tenemos que es la misma competencia, planear logística e inversa de acuerdo con los procedimientos técnicos y la normatividad ambiental. El resultado de aprendizaje 3, que es el último, este resultado de aprendizaje involucra dos actividades, la actividad 3 y la actividad número 4, que es calcular la huella de carbono y su mitigación según la naturaleza de las organizaciones. ¿Qué nos trae el material de estudio? Entonces, para realizar ese cálculo de los gases de efecto invernadero y las estrategias de gestión, entendiendo que la gestión son todas esas actividades que realiza un ente, ya sea natural o ficticio, ¿cierto? O una persona natural o una persona jurídica. Y en este caso, son todas esas actividades que está atendiendo para realizar, en este caso, el cálculo de gases de efectos invernadero. Entonces, la propuesta que nos trae o la metodología que nos trae el material de estudio son digamos, cuatro pasos, que es el algoritmo que se construye aquí. Puede que otra institución, en medio de su autonomía, emplee otra metodología. Por eso aquí hablamos de una metodología que es la que sugiere nuestro SENA, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros, digamos que la metodología para hacer este cálculo son cuatro pasos que nos trae el material de estudio. También en el entendido de que, pues, hay que ser, digamos, muy concretos en determinar que la industria, pues, juega un papel fundamental en todos los aspectos socioeconómicos y el desarrollo de una nación. Hay que entender que para poder nosotros hacer ese cálculo, hay que comprender cuáles son las organizaciones, qué es una empresa. Una empresa, pues, no es más que una actividad económica organizada, ¿cierto? Y en esa actividad organizada, pues tenemos que hablar de los elementos constitutivos de un Estado. Estamos hablando de que el Estado lo componen la población, el territorio y la forma de gobierno. Y esa forma de gobierno, pues, es el que tiene el monopolio de todo lo que está en ese territorio y que la población, pues, elige una forma de gobierno, ¿cierto? Así como existen esos elementos constitutivos del Estado, también existen tres entes que son los entes económicos. Uno de ellos, el primer ente económico, se llama las familias. La familia como célula de la sociedad. Esas familias, pues, ¿qué generan? Unas necesidades, ¿cierto? Y esas necesidades, pues, son insatisfechas y que deben ser cubiertas por un segundo ente económico que se llama la industria o las empresas. ¿Qué hace la empresa? Entonces genera estrategias o genera
productos, estrategias que le permitan satisfacer esas necesidades. Entonces, en ese orden de ideas, pues todas las industrias o todos los sistemas productivos, digamos que difieren, son individuales. No son una isla, ¿no? No son entes aislados. Pero vamos a empezar a hablar aquí de esa metodología que nos trae el material de estudio, pues debemos entender qué es una empresa, qué es una industria, ¿cierto? Porque cada industria, para generar un proceso de producción, sea el producto que quiera realizar. Y ese enfoque sistemático de esa producción aplica tanto para bienes como para servicios. Entonces, cada uno de esos entes, pues, tiene estrategias de producción distintas. Por eso el primer paso que sugiere el material de estudio para hacer el cálculo de los gases de efecto invernadero y esas estrategias de gestión se llama determinar los límites de medición de los gases de efecto invernadero. ¿Qué es esto? O sea, nosotros es el primer paso para nosotros poder calcular esa huella de carbono y poderla cuantificar. Entonces, necesitamos conocer y delimitar cuáles son los procesos que realiza una empresa o una industria. En economía y en administración se llaman operaciones. ¿Cuántas operaciones necesita realizar un sistema de producción para obtener un producto? Entonces, la primera parte es determinar esos límites de medición. Y para poder determinar los límites, ¿cierto? Lo primero que debo yo mirar es cómo está compuesto o cómo está integrado el sistema de producción. ¿Qué áreas, qué operaciones se realizan dentro de esa industria? Y asimismo, cuáles son los insumos que se requieren, cuáles son los equipos, los procesos de transformación. Acuérdese que el enfoque sistemático de la producción es muy sencillo y aplica tanto para bienes como para servicios. Entonces tenemos unas entradas, tenemos unos procesos de transformación y tenemos unas salidas. Para que ese enfoque sistemático funcione, pues debemos tener o delimitar unas estrategias que me permitan controlar todos los pasos del proceso. Esto implica conocer al detalle cuáles son los procesos que realiza mi sistema de producción, cuáles son los equipos, cuáles son los insumos, ¿cierto? Y eso se llama determinar los límites de medición. Y para determinar esos límites de medición, pues tenemos que hablar de dos límites. Hablamos de unos límites organizacionales y de unos límites operacionales, que es lo que nos trae así el material de estudio, ¿cierto? Entonces, respetando la independencia que tiene cada uno de esos sistemas o sistemas de producción, porque si estamos hablando de que las industrias, o sea, vamos a aplicar el cálculo para hacer el cálculo de esos gases de efecto invernadero en una empresa, pues hay que empezar por entender qué es lo que yo debo conocer de la empresa. Si yo no sé que una empresa es una actividad económica organizada, que lo que organiza son factores de producción, y los factores de producción, pues hay una teoría completa de producción, ¿cierto? Pero algunos autores dicen que son 3, otros dicen 4, otros dicen 5. Los clásicos: tierra, trabajo y capital.
¿Qué es un factor de producción? Es algo que representa o que se puede transformar en o genera riqueza en un periodo de tiempo muy corto, ¿cierto? Y genera riqueza para el que lo tiene. Y los tres factores pues están integrados ahí de manera sistemática. Entonces, si yo tengo tierra, acuérdense que tierra no es solamente hablando del terreno, sino estamos hablando de bienes inmuebles. Los que son abogados saben que ahí hay un limbo jurídico porque pues, sobre todo con los edificios, ¿cierto? Entonces, hay unos, hablemos de un factor de producción que llame tierra. Si yo tengo una finca, un pedazo de lote, y solamente tengo el lote, pero no tengo el otro factor de producción que se llama mano de obra y otro que es capital, y el capital lo puede representar equipos fijos, equipos móviles, pues que me permitan poner a producir el terreno, pues eso se me convierte a mí en un lucro cesante. Entonces, por eso es importantísimo que empecemos por comprender cómo es que funciona el sistema de producción. Por eso aquí les permitimos la libertad para que cada uno conforme esos equipos, esos grupos de trabajo y entre todos puedan ir aportando. Yo sé que hay profesionales que manejan diferentes áreas del conocimiento y entonces pues eh, pueden ir ampliando esos conceptos que pronto para algunos ingenieros, que los ingenieros tenemos ciertas falencias en las ciencias administrativas y contables. Yo soy ingeniero civil, pero toda mi vida fui gerente. Me tocó empezar a estudiar ciencias administrativas, administración de empresas, con especializaciones y maestrías, porque así lo requiere la necesidad que teníamos para satisfacer esos conocimientos. Entonces hay que comprender muy bien cuáles son esos sistemas de producción que tenemos, ¿cierto? Y pues hay unos límites, entonces tenemos los límites organizacionales. ¿Qué es la organización? Pues es esa empresa, es la estructura, es la naturaleza, es cómo está conformado nuestro sistema de producción. Recuerden que el Código de Comercio también hay, por eso yo les decía que hay factores de producción, algunos autores hablan de tres, los clásicos, tierra, trabajo, capital, otros hablan de cuatro, y el cuatro es la capacidad o la habilidad de conformar una organización. Entonces hay unos, por la naturaleza de su objeto misional, hay unas organizaciones o asociaciones, llamémoslo así, que brindan mayores ventajas, sobre todo desde el punto de vista tributario, para desarrollar un objetivo misional o producir un producto. Entonces, a eso se llama conocer los límites organizacionales. ¿Cómo está organizado el sistema para producir? Entonces, el código tiene muchos tipos de organizaciones. Entonces, tenemos sociedades limitadas, sociedades por acciones, en comandita simple, bueno, ya la habilidad que tienen. Entonces, aquí tenemos algunos tipos de organizaciones, por ejemplo, de participación accionaria. ¿Sí? Entonces, si uno lee, profundiza más, vuelvo y les digo, cada uno da el enfoque o la profundidad que quiera, ¿sí? Pero, pues aquí tenemos conocer esos límites. Entonces tenemos aquí el material de estudio nos trae dos. No significa que sean los únicos. Eso, vuelvo y les digo, eso es una guía, es una orientación para que ustedes puedan ir profundizando, ¿cierto? Está otro que es el enfoque de control. ¿Qué es el enfoque del control? Dependiendo de, si uno hace un balance scorecard, pues ahí sabe que eh, ese control. Recuerde que yo les dije que el enfoque sistemático tenía
entradas, procesos de transformación, salida y sistemas de control, estrategias para determinar cuando un proceso nuestro está fallando. Entonces podemos hacer, desde el punto de vista financiero, qué es lo que nos corresponde a nosotros. Acuérdense que cuando uno habla de intervención del Estado, siempre, digámoslo, uno piensa es en sentido como negativo. Uno piensa que hay multas, que hay una sanción, pero resulta que los ingenieros ambientales saben muy bien, cuando uno estudia economía ambiental, sabe que hay unas estrategias que se están implementando que son los estímulos. Entonces, cuando hablamos del control financiero, estamos mirando que si usted cumple una serie de normatividad, pues va a tener unas mejores o unos, digámoslos, unos incentivos por no afectar el medio ambiente. Aquí lo que buscamos es que, pues, como decimos los ingenieros, el término ingeniero viene de ingenio, ¿cierto? Y solamente tomamos el enfoque ecológico, porque ya sabemos que toda interacción que tenga el ser humano con el medio ambiente va a generar un impacto. Y ese impacto generalmente es negativo. Entonces, pero existen también impactos positivos. Entonces, una manera o un enfoque que nosotros podemos dar para este cálculo de los gases de efecto invernadero son esos incentivos. Bueno, los que son del Tolima, me imagino que habrán varios aprendices que son de esa región. Pues yo siempre coloco ese ejemplo porque es el que más conozco, ¿sí? Pero allá han ido cambiando la vocación los territorios. O sea, antes eran de vocación agrícola y ganadera, y ahora todos se están volviendo reservas forestales de la sociedad civil. Están cambiando la vocación del terreno. ¿Por qué? Pues porque tienen un enfoque financiero, porque están recibiendo recursos. ¿De quién? Pues de las potencias. Pues desde que por allá alguien dice, el que contamina paga. Y eso supone, ven, el Tratado de Kioto, ¿qué es lo que busca? Disminuir la producción de gases de efecto invernadero. Eso supone un cambio en todas las políticas de producción. O sea, país netamente industrializado, para poder bajar las emisiones, tendría que buscar otra forma de hacer sus productos. Y muy seguramente no lo van a realizar. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que dicen ellos? El que contamina paga. Entonces ellos buscan esas estrategias como la huella de carbono, donde generan unos bonos para aquellos países de economías emergentes para que no intervengan los bosques y bueno, nuestros recursos. Y cambien la vocación. Esa es una forma de incentivar, ¿verdad? Eso es un enfoque financiero. Y el enfoque operativo, pues es mirar cada una de las partes de las operaciones que se realizan dentro de nuestro sistema de producción para hacer el cálculo. Esos son los límites organizacionales. Ahora, los límites operacionales, pues ya lo operativo es lo como puntual, es conocer cada uno, digamos, individualizar la responsabilidad. Entonces vamos a determinar cada operación, vamos a mirar, operación en economía y en administración son las actividades. Entonces vamos a revisar cada una de esas actividades. ¿Cuáles son los equipos que se utilizan allí? Entonces eso es lo que se llama los límites operacionales. Es como individualizar cada una de esas operaciones o actividades. Entonces vamos a mirar que hay emisiones directas, emisiones indirectas, que es lo que nos trae el
el material de estudio, ¿verdad? Y cada uno de ellos, pues, genera y ya está determinado cuánto es la carga que está generando, ¿cierto? Yo puedo saber, es más, en todas las normas dice, yo sé cuánto vatios consume un bombillo, una nevera, un ventilador. Asimismo, ya podemos establecer qué emisiones se generan en cada uno de estos equipos, ¿cierto? Entonces, mire, aquí tenemos un ejemplo, pues, de un sistema de producción, o varios sistemas de producción. ¿Qué estamos haciendo allí? Individualizando, mirando cada una de esos equipos y poder hacer como un inventario, ¿cierto? Y cuando ya tenemos identificado todos esos límites operacionales, pues ya es más fácil hacer un cálculo o una sumatoria. Mire, por aquí tenemos el segundo paso. Ese es el primer paso, determinar límites de medición de los gases de efecto invernadero. Segundo, es a realizar, la segunda parte de la metodología, es realizar un seguimiento a las emisiones a través del tiempo. ¿Cuál es el tiempo? El tiempo de operación, el tiempo que está realizando o que está nuestro sistema de producción activo, ¿verdad? Entonces hay que hacer un seguimiento. ¿Cómo se hace? A través de indicadores. Entonces yo tengo que organizar, porque si usted sabe algo o uno sabe algo de producción, pues sabe que un sistema de producción está montado para atender una demanda determinada. Entonces depende del enfoque que tenga misional. Esa organización puede montarse un sistema en línea, un sistema por lotes, etcétera. ¿Qué quiere? Cantidad, variedad de productos. Entonces, cuando yo ya establezco el sistema de producción, yo ya sé cuál es la capacidad de producción. Eso se llama el tiempo de ciclo. El tiempo de ciclo es lo que dura un sistema de producción en generar un producto, ¿cierto? Y entonces, si yo ya sé cuánto es el tiempo que se demora en generar un producto, pues ya puedo calcular cuánto es el tiempo que se demora mi sistema de producción para atender una demanda, ¿cierto? Una demanda de productos. Y entonces ya vamos a mirar cuántas líneas de producción se pueden generar, porque ya tenemos que saber cuántos son los tiempos para poder atender esa demanda. Entonces, ¿y en cuánto tiempo? ¿Cuántas horas hábiles? ¿Cuántos días a la semana? ¿Al año? Entonces ya yo puedo ir determinando y es lo que yo voy a hacer con el seguimiento de las emisiones a través del tiempo. Acuérdense que hicimos unos límites operacionales donde conocimos cada una de las actividades. Ahora lo que vamos a hacer es mirarlo a lo largo del tiempo, ¿cierto? Y para eso hay muchas variables que se deben involucrar, entre otras cosas, el estado de los equipos. ¿Sí? ¿Ya han visto un motor nuevo? Emisiones, cero. Pero ya cuando el carro lleva como 5 o 6 años, entonces ya empieza a afectar hay unos impactos que se generan al medio ambiente. Lo mismo sucede con los equipos en los sistemas de producción. Por eso es importante hacer ese seguimiento de esas emisiones a lo largo del tiempo. Y hay otros aspectos que se deben involucrar. No solamente que diga que una estufa, una caldera genera tantas emisiones, que consume no sé cuántos litros de combustible, si es ACPM, si es gasolina o si tiene consumo de energía eléctrica. Bueno, entonces ya tenemos una cuantificación de cuánto es lo que puede utilizar cada una de esas operaciones. Y si eso lo multiplico, eh, un ejemplo sencillo, por ejemplo, para generar una gaseosa, un litro de gaseosa, yo tengo que gastar como 10 litros de agua, más o menos el cálculo. Y yo ya tengo que, para saber que necesito soda, carburantes, bueno, endulzantes, edulcorantes, una cantidad de insumos, entonces ya estoy determinando cuáles van a ser los contaminantes, ¿cierto? Y qué es lo que equipos que se intervienen para hacer ese producto. Entonces,
Si yo ya sé que tengo que trabajar 1 año, 2 años, 10 años, 15 años, pues yo ya puedo ir calculando esas emisiones a lo largo del tiempo, ¿cierto? Que es básicamente la cuantificación. Entonces, aquí tenemos diferentes formas de medirla o por qué es importante hacer ese seguimiento a lo largo del tiempo. Entonces, tenemos tres, digamos, actividades porque es importante hacer ese seguimiento a lo largo del tiempo. Es lo que yo les decía. Uno, cambios estructurales. ¿Por qué se cambia la estructura de una organización? Porque va creciendo, porque necesita atender una demanda mayor, simplemente mejorar los tiempos de respuesta. Entonces viene la inclusión de otras tecnologías. Entonces, cambios estructurales es lo que también me permite a mí saber que yo debo ajustar ese cálculo o ese inventario de gases de efecto invernadero. Una segunda, pues es en cambio de la metodología de cuantificación de esas emisiones, ¿verdad? Por ajustes como factores, hablemos de la tecnología, ¿sí? Llegó un equipo que genera menos o llegó un equipo que genera muchas más emisiones. Eso ya es un cambio de la metodología de producción. Tenemos un tercero, que son errores que se generan en la cuantificación. Dice una locución latina que errar es de humanos. Y hay errores que se presentan por factores humanos. O simplemente, yo que soy ingeniero civil, les puedo dar un ejemplo así sencillito para que mire que hay unos errores que son sistemáticos. Por ejemplo, si usted coge 2 o 3 cintas de medir, se va a dar cuenta de que no todas tienen la misma longitud. O sea, 1 centímetro no es, yo tengo claridad qué es 1 centímetro, ¿cierto? O como sé que 1 metro son 100 centímetros. Pero si yo cojo 3 metros o 4 cintas de medir y hagan el ejercicio y se van a dar cuenta de que de pronto el metro está corrido unos milímetros más, unos milímetros menos, pero los elementos de medición, ahí va a presentarse un error que se llama un error sistemático, porque cada vez que cuente 1 metro, si está de más, entonces va a ir acumulando 2 milímetros, 3 y así sucesivamente. Eso es lo que sucede aquí con los equipos que no están debidamente calibrados para ayer. Entonces hay errores significativos en esa cuantificación, que son errores ya propios, o sea, no hay ningún equipo de medición que me arroje datos exactos. Todos los equipos de medición tienen implícito un error, todos. Entonces, ese es un error que nosotros debemos también ir considerando. ¿Listo? Que tengamos ahí en cuenta. Tenemos una tercera paso dentro de esa metodología que se llama la recolección de datos y selección de factores de emisión, que es lo que se relaciona ahí con nuestro mapa mental, para que lo tengan en cuenta, que eso lo trae el material. Entonces, una vez ya tengo definido cuáles son los límites organizacionales, los límites operacionales, ¿cierto? Tengo en cuenta que yo debo hacer un seguimiento de esas mediciones a lo largo del tiempo. Pues ya lo que estoy haciendo es llenando estadísticas, ¿cierto? Y para eso tengo que tener en cuenta aspectos como cantidades o volúmenes que se utilizan en cada uno de los procesos, ¿cierto? El consumo energético por las fuentes que sean, ¿cierto? Todos los aspectos que nosotros nos permitan a nosotros mirar volúmenes. Acuérdense que yo les decía a ustedes, sistema de producción tiene una capacidad para atender una demanda.
cuando yo digo demanda, pues estoy hablando de un número. Necesito 1.000.000 de unidades. Bueno, un número. Necesito un número, ya sea la unidad de medida que se relacione con ese producto. Pueden ser metros cúbicos, litros, kilogramos, unidades de área, si es que eso también lo utilizan. Pero nosotros debemos tener que saber tener los datos, ¿listo? Y el cuarto y último paso, que es el cálculo de la huella de carbono. Aquí, ¿qué es lo que hacemos? Cuando ya tengo los datos, tengo la producción, tengo los límites, ya puedo empezar a mirar cómo hago el cálculo. Entonces, primero, pues yo tengo que determinar o identificar cuáles son las fuentes de emisión. Ahí empezamos a hacer el cálculo. Entonces tenemos fuentes fijas, fuentes móviles, ¿verdad? Y fuentes de proceso. ¿Cuáles son las fuentes que utiliza mi sistema de producción? Hay que identificarlas. Entonces aquí ya podemos empezar a hacer nuestro mapa mental, ¿cierto? Y hay una cuarta que son las fuentes fugitivas. Entonces ahí está una definición. Hay diferentes fuentes. Yo debo determinar cuáles son las fuentes que se generan, ¿cierto? Y asimismo, una vez yo determine ese tipo de fuentes, voy a determinar cuál de ellas me genera gases de efecto invernadero de manera directa o indirecta. Eso también nos lo trae el material ahí muy bien explicadito. Entonces tenemos tres tipos de emisiones. Entonces tenemos las emisiones directas, emisiones indirectas y otras otras emisiones que son directas, otro tipo de emisiones. Entonces, ahí tenemos todos los insumos para poder nosotros hacer nuestro mapa mental, ¿sí? Entonces, ya pues vamos a mirar en cada una de ellas cuáles son los alcances, cuáles son esas fuentes. Entonces, aquí tenemos emisiones directas, nos las tiene bien explicada el material, cuáles son. Entonces, generación de electricidad, de calor o de vapor. Ya cada uno mirará cuáles aplican a sus sistemas, ¿verdad? Procesos físicos, químicos, transporte de materias, etc. Entonces, todo esto está muy bien explicado allí en nuestro material de estudio, porque esos son tomados del material de estudio. Asimismo están las emisiones indirectas y otras emisiones indirectas. Eso es lo que nos trae el material de estudio, ¿verdad? Y hay una serie de fuentes, ¿cierto? Como un inventario de como de 13 fuentes que están allí, 15 fuentes, para que los tengamos en cuenta. Entonces aquí ya, eso es el otro parte del insumo que deben considerar ustedes para poder hacer ese mapa mental. Bueno, ¿qué nos dice entonces? Bueno, aquí está la parte de la otra metodología, describir la cadena de valor, determinar fuentes de emisiones relevantes, identificar socios a lo largo de la cadena de valor. ¿Qué es una cadena de valor? Algunos se estarán preguntando, ¿qué es la cadena de valor? La cadena de valor, los que somos de mercadeo o especialistas en mercadeo, sabemos que incluyen, digamos, todos los elementos o entes que se están vinculados directa o indirectamente con nuestra producción. Me explico. Cadena de valor, entonces necesitamos materias primas. Entonces, mis proveedores hacen parte de esa cadena de valor. ¿Quién me da el insumo? ¿Cómo lo transporto? ¿Cómo lo proceso? O sea, es todos los entes que intervienen para yo poder cumplir con mi objetivo misional. Esa es la cadena de valor. Unos son los proveedores, los que me llevan los insumos, otros son los que me llevan el producto hasta el consumidor final.
donde se realiza el momento de la verdad. Eso es todo, incluye la cadena de valor, desde el productor, cómo lo hace, cómo lo transporta, sencillo, bueno, los métodos de transporte que utilicen, los empaques, el envío, bueno, todos son esos actores que están involucrados de una manera u otra, directa o indirectamente con mi sistema de producción. Bueno, ¿qué es lo que nos dice la actividad 3? La actividad 3 nos permite a nosotros determinar en un mapita mental, que ahí hay un enlace, pero para que entren a la biblioteca del SENA, lo pueden hacer en cualquier formato. Aquí la guía nos dice que esta actividad tiene 12 horas, que el material a estudiar se llama cálculo de gases de efecto invernadero y estrategias de gestión, y que la actividad que van a realizar es ese mapa mental donde identifiquen las diferentes fuentes y tipos de factores de emisión, que fue lo que vimos ahorita, así como los niveles y escalas de los gases de efecto invernadero que se pueden utilizar de acuerdo a esa metodología que nos trae nuestro SENA. ¿Sí? Hay unas recomendaciones, debe iniciar con un concepto. Hay diferentes herramientas. Si quieren utilizar diferentes herramientas para hacer el mapa mental, lo pueden hacer, no hay ningún problema con ello. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Deben agregar conceptos o frases breves. Deben ser claros los niveles y escalas y de factores necesarios para la cuantificación de los gases de efecto invernadero, en este caso. Un documento lo que van a entregar es un documento con el diseño del mapa mental. Recuerden tener en cuenta las normas APA, es lo que nos dice la guía. ¿Listo? Pero aquí, si quieren hacer el mapa mental utilizando cualquier herramienta tecnológica, lo pueden hacer. Si lo quieren hacer en Word, en Excel, en PowerPoint, si lo quieren hacer a mano. Lo importante no es tanto la forma. La forma es importante, pero también el fondo es lo más importante. Aquí tenemos Canva para que si quieren hacerlo, pues utilícenlo. Nos dice que 2 hojas. Si lo pueden hacer en una sola, está bien. Si lo quieren hacer más de 2, también. No hay ningún problema. Envíemelo por este enlace. Bueno, eso es lo que teníamos para compartir el día de hoy con ustedes. Entonces, quiero saber si hay dudas, si hay preguntas que requieran el soporte. ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? Profesor, saludos. ¿Me Hola, escucha? Harlan, ¿cómo estás? Sí, señor, lo escucho fuerte y claro. ¿Qué tal? Bien. Bueno, Bien. profesor, lamentablemente por todos los inconvenientes estamos tratando de llevar esto a feliz término, pero entiendo que, porque también me atrasé con la última actividad, entiendo que la última actividad es un ejercicio práctico, pero para esa no creo que dé tiempo de hacer una sesión sincrónica. Pero Entonces, en igual caso de están, duda, sí, me pueden llamar, no hay ningún problema. O sea, yo he establecido diferentes canales de comunicación, o sea, de atención para brindar el soporte. Creo que tú me has marcado, o hemos hablado por teléfono o por WhatsApp. Bueno, ustedes está el correo, WhatsApp. Ustedes me escriben, yo con mucho gusto les devuelvo la llamada, no hay ningún problema, ¿sí? Para brindarles el soporte. Porque pues realmente lo que se necesita para realizar esa actividad 4 lo estamos explicando aquí. Digamos que esta es la parte como teórica, donde ustedes van a aclarar unos conceptos. Como les decía, este resultado de aprendizaje 3 involucra la actividad 3 y la 4, ¿cierto? Porque ya la 4 es un estudio de caso donde le van a colocar unas fuentes allí para que ustedes hagan un cálculo. Pero básicamente, si comprenden este material, pues
es solamente poner ya, digamos, como aterrizar esos conceptos y saber que tenemos una metodología, que deben hacer un inventario, que deben identificar cuáles son los límites, ¿cierto? Establecer cuáles son las fuentes, hacer el seguimiento. Eso es poner en práctica la teoría, ¿sí? Pero igual, si necesita un soporte, pues con muchísimo gusto. Gracias, muy amable. Profe, yo tengo Instructor, una una inquietud. consulta. Espera, Daniela, creo que Daniela o Yamilet. Démosle la palabra a Daniela. Cuéntame, Daniela. Yo tengo una duda, profe, es en el tema del inventario, ¿sí? Yo identifico las fuentes, hago el cálculo, pero, o sea, a la final mi inquietud es, el estudio del caso me tiene que dar un ejemplo, tantas toneladas de el cálculo ahí, o sea, yo sé que Sí, genero tantos gases de efecto invernadero por cada una de las fuentes, entonces, ¿tengo que dar un total o es identificarlo y hacer un plan de mitigación? Es exactamente. como mi inquietud. Sí, o sea, las dos posturas son correctas, digamos. Nosotros aquí en la guía es una orientación que le damos para que ustedes no partan de cero. Entonces tú puedes las dos posiciones. Uno es para que identifiques, si quieres hacerlo así, es válido, para que identifiques cada una de las fuentes y tipos, podamos hacer ese inventario. Y dos, si tú quieres aplicarlo a tu contexto, puedes suponer o delimitar una producción para que puedas hacer, que es una metodología más, digamos, es lo más común, ¿cierto? Necesito atender una demanda y le coloco un número. 1000, 10.000 metros cúbicos o 100.000 productos de. Y con base en ello, pues yo calculo o hago ese cálculo. Las dos posturas son válidas, Daniela. Acuérdate que por eso cuando decíamos al inicio que esta es una metodología solo no significa que van a estar solos, sino que cada uno le da la profundidad que desea a su área de conocimiento, dependiendo de los intereses que cada uno pues tenga. Entonces, en ese orden de ideas, cualquiera de las dos posturas que escojas están bien. ¿Listo, Daniela? Profe, pero yo tengo o sea, yo sé cómo identificar, ¿cierto? Y colocar la información, pero Sí. resulta que si vamos a hacer el cálculo de la huella, ahí ya vienen interviniendo los factores de emisión, ¿cierto? Sí. Porque para el cálculo de cada una de las fuentes el factor de emisión varía y eso varía también cada año. Sí, señora. Entonces, es ahí donde yo digo, ¿cómo hago para hacer ese cálculo, multiplicar y dar el resultado final? Sí, por eso lo dejamos ahí, allí abierto, porque volvemos al mismo. Tú quieres poner, entonces puedes aplicarlo a tu entorno. Entonces tú dices el horizonte del tiempo, cuál es la capacidad que tiene de producir su sistema de producción, cuánto es la capacidad que tiene de operar, cuánto es el tiempo y cuánto es la demanda. Por eso les decía al inicio, y me les demoraba un poquito explicándoles un poco cómo funciona pues un sistema de producción, que cada uno son independientes, ¿no? Y hay que mirar el estado, porque tampoco lo trae en el caso, ¿no? El estudio de caso, digamos, podría ser un poco más complejo, porque uno le puede colocar mm, cuánto es el tiempo de uso que tiene un equipo. Esos aspectos ustedes los pueden suponer. ¿Sí? ¿Me hago entender, Daniela? O sea, el insumo que tú no tengas allí descrito, tú lo puedes delimitar para complementar ese caso y para que quede el cálculo, bueno, como tú lo deseas presentar. O sea, uno puede suponer allí atender una producción de 1000, ¿sí?, metros cúbicos de un líquido
de un detergente o ¿en cuánto tiempo? No sé, un mes. Eso depende de la capacidad que tenga el sistema de producción. Por eso yo les decía a ustedes al inicio que importante es mirar cómo se funcionan y ese enfoque sistemático de esa producción. Cuando uno va a calcular una producción, pues tiene que partir de un número, si lo podemos decir nosotros allí, para que nos quede claro, un pronóstico. ¿Qué es un pronóstico? Es tratar de adivinar cómo se va a comportar un producto en el mercado. Por eso se llama un pronóstico. Si usted pronostica, eso está asociado a algo que se llama la incertidumbre. Entonces, si tú vas a producir o vas a calcular para una semana, para un mes, entre mayor sea el horizonte del tiempo para el cual usted va a pronosticar, pues mayor va a ser el número o la incertidumbre que tengas. ¿Sí? Entonces, por eso en el estudio de caso, pues deja unos aspectos para que usted, si quiere, entonces usted dice, va a calcular una producción en 30 días para que quede más delimitado todos los aspectos que usted, o los insumos que requiere para hacer ese cálculo y arrojarlo. Por eso hablamos de un pronóstico y pues, como les digo, es una guía, es una orientación que tenemos. ¿En cuánto tiempo va a trabajar el sistema? Puede trabajar 8 horas diarias, los 7 días a la semana. Y si usted mira todos los meses, pues no todos los días, no todos tienen los mismos números o los días hábiles y trabajan de lunes a viernes. Entonces hay que coger el mes de enero. ¿Cuántos días hábiles tiene enero? Febrero. Son diferentes, todos son distintos. En producción, pues miramos nosotros cuánta es la demanda y cuál es la capacidad que tiene mi sistema de producción. Si yo determino cuáles son las capacidades que tiene, por eso les hablaba de un tiempo de ciclo. ¿Cuánto produce, cuánto se demora mi sistema de producción en tener un producto? Pues yo ya puedo calcular una producción, ¿cierto? ¿Cuánto es la demanda que debo atender? Entonces son aspectos que ustedes lo pueden, digamos, ajustar a como ustedes quieren presentar su trabajo. Sí, Daniela. O sea, usted puede partir de un pronóstico con unas capacidades de un sistema que está marcado allí. Profe, Sí, en ese caso juntaría también el Excel donde hago el cálculo, o no es sí, también. necesario que la fórmula de todo. Sí, sí, si tú lo quieres adjuntar está muy bien, está muy bien. Sí, Ok, gracias. no, con mucho gusto. Por aquí ya Milet sí Instructor, iba a preguntar. Sí, cuéntame. sí, instructor, una consulta ahí con lo que le estabas diciendo a Daniela. Bueno, usted le acaba de decir a ella que nosotros le damos la profundidad que queremos. Sí, Entonces, señora. por ejemplo, usted estaba hablando de algo mensual. Bueno, yo me estaba haciendo demasiado grande y lo estaba haciendo al año, pero ya que No, usted no dice que interesa. Está bien. O sea, yo le estaba colocando un ejemplo a Daniela. Lo que le estaba diciendo es que uno parte de un pronóstico. Y lo que yo le estaba diciendo es que el pronóstico está asociado a un horizonte del tiempo. Entre mayor sea el horizonte del tiempo, pues la incertidumbre va a ser mucho mayor. Porque si tú estás pronosticando una producción para un año, pues en un año pueden suceder muchas variables que no controla la organización. Hablemos de un fenómeno natural, un sismo, ¿sí? Nadie puede prever cuándo va a ocurrir un sismo. Así diga nuestro Ministerio de Medio Ambiente que ellos pueden, eso no se puede predecir. Entonces no hay problema. Yo solamente le estaba colocando a Daniela un ejemplo de un horizonte de tiempo. Si tú lo quieres hacer para un año, también estaba bien, no hay problema. O sea, siempre hay que tener en cuenta una producción y un horizonte del tiempo. dice instructor, pero por ejemplo, si llegado caso, por ejemplo, nosotros, bueno, yo lo quiero
soportar con literatura. Se podría hacer, digamos, por ejemplo, yo encontré bastantes estudios que lo han hecho, así como usted dice, mensual, ya que la Claro, incertidumbre es menor. Entonces, por ejemplo, la actividad que tengo es muy común, entonces hay bastantes estudios. Si yo la soporto, porque sabe, como dice la compañera Daniela, esa sí, parte de esa ecuación es algo así como que, ay, también te hubiera sido que el instructor hubiera hecho otra clase, así como que en varios casitos, que usted diga sí, esto, entonces, bueno, pero de todos modos ha estado muy bueno, entonces hemos sabido identificar esas emisiones. ok. Pero, por ejemplo, si yo lo soporto con literatura, ¿vale el Sí, trabajo? señora. Sí, claro, sí, señora, sí. Mucho mejor. Sí, Listo, instructor, muchísimas gracias. con muchísimo gusto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Dudas? Bueno, entonces esperamos, bueno, ya nos pasan unos minuticos ahí, pero pues la idea es brindarles el soporte que ustedes requieren. De todas maneras, pues queda abierta allí, pues estoy pendiente todos los eh, mecanismos que hemos puesto para poderles brindar los soportes, WhatsApp, me llaman, correo, un foro de dudas. Yo somos juiciosos con ello. Entonces, quedamos atentos, cualquier cosa. Espero pues agradecerles mucho la participación en esta sesión, la participación que han tenido en el curso. Los felicito, han hecho unos trabajos muy buenos. Veo que hay claridad en las temáticas que se están abordando. Entonces, agradecerles y ponerme a su disposición en los diferentes medios que tenemos para brindar los soportes. Muchas gracias, que Dios los bendiga y entonces estamos hablando. Yo genero la grabación y se las comparto los enlaces para que todos la puedan ver y tener allí. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Listo, instructor, Gracias. muchísimas gracias a usted. Amén. Gracias. A ustedes, muchas gracias a ustedes.